Pasar a la última presentación del doctor Sergio Prieto Díaz, que nos acompaña aquí, con su ponencia intitulada Complejidad de los del sistema social de las migraciones hacia la vorticidad de las inmovilidades humanas, perdón. A manera de semblanza, simplemente señala que el doctor Sergio es migratólogo, migrante y papá. Sus intereses de investigación abordan los vínculos entre megaproyectos, fronteras, inmovilidad forzada y migración indocumentada en el contexto de la región frontera sur México-Centroamérica a través de la perspectiva teórica y epistemológica de coloniales, reflexión interdisciplinaria y metodologías críticas colectivas vinculadas a la cartografía. Es investigador de cátedra por parte del CONACYT, comisionado en el Colegio de la Frontera Sur aquí en México, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México nivel uno. Es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por parte de la Universidad Iberoamericana, es magíster en Política de Migraciones Internacionales por parte de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, experto en Economía del Desarrollo por parte de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en ADE Economía Social por parte de la Universidad de Madrid en España y ha realizado diversas instancias en el CIESAS de San Cristóbal de las Casas, acá en Chiapas, en el Departamento de Geografía de la Universidad de Granada en España. Fue fundador del Espacio de Estudios Migratorios en Argentina y actualmente es coordinador del Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas, perdón, LIT, e integra las redes temáticas colectivas Cartografía de los Sures Globales, STAND, Southern Action Network of the Colonity. Participa en el COMPA, que es el colectivo de migraciones para las Américas, y Migrare, Migraciones y Movilidades. Es miembro de los comités organizadores del Foro Social Mundial de las Migraciones y del Tribunal Permanente de Conciencia de los Pueblos en Movimiento y participa de los comités, en los comités de científicos evaluadores de distintas publicaciones temáticas. Gracias, muchas gracias, Francisco. Me confirman si se escucha y se ve bien. Muchas Sí, gracias, adelante. pues igual Francisco, Pedro, Irene y el resto de las y los organizadores. Y bueno, me da mucha ilusión participar en este espacio porque mi aproximación a los estudios de la complejidad, incorporar la complejidad en el análisis, en el intento de análisis o el intento de comprensión de lo que hacemos en la frontera sur de México es muy reciente. Entonces, bueno, me llevo muchos aprendizajes, muchas buenas experiencias, muchas resonancias con muchos trabajos de aquí. Y bueno, pues este es un poco, de alguna forma, bajo este título, la reconstrucción de mi proceso, de mi proyecto hacia la complejidad, ¿no? Y creo que en este sentido hay un doble camino, ¿no? Como la trayectoria, por supuesto, académica, ¿no? De especialización, de conocimiento en un campo muy determinado, también de trayectoria personal, y luego otro fundamental que es, en este caso, vivir la frontera, vivir en la frontera, ¿no? Bajo este marco, la cartografía de la complejidad transfronteriza es un doble esfuerzo por articular una investigación transdisciplinar y metodologías de análisis crítico colectivas para, digamos, justamente visualizar y tratar de aprender la complejidad inherente en la relación entre territorios y movilidades en la frontera sur de México. Esto lo hacemos bajo un doble enfoque, un observatorio que replica de una forma, digamos, muy tradicional la premisa de la observación, la premisa de las ciencias sociales de observar distanciadamente, desde gabinete, desde arriba, y un laboratorio donde, digamos, incorporamos o tratamos de proponer metodologías y aproximaciones novedosas desde el arte, desde eh, la rima, desde la cartografía, etcétera, ¿no? En este caso, para esta presentación me voy a centrar en presentar el avance o la propuesta teórico-conceptual, más bien, con la que tratamos de dimensionar esta complejidad eh, de los procesos de migración en la región, que bueno, saben, y ya también Carla lo mencionó y adelantó previamente, pues nos encontramos en la región del mayor corredor migratorio del mundo y donde particularmente en la frontera sur de México se encuentran hoy día distintos procesos migratorios de todo tipo, regionales, hemisféricos, globales.
Hay procesos históricos y procesos emergentes, contemporáneos. Hay una dinamicidad de las inmovilidades que permite ver lo que pasa en la frontera sur de México como una especie de laboratorio y también de espejo, ¿no? De espejo en este caso como de los diversos colapsos civilizatorios alrededor del planeta. Parecen expresarse y finalmente posicionarse, llegar a la frontera sur de México. Entonces esto nos permite ya, para empezar a ampliar la mirada con respecto, pues, a las causas y efectos de lo que vemos en la cotidianidad de la frontera sur, ¿no? Lo que es evidente en los últimos años es que con la emergencia de este problema de las migraciones, se ha dado una hiperconceptualización del fenómeno, ¿no? En consonancia con la premisa básica de las ciencias moderno-coloniales, de ir especializando la mirada, ¿no? Y ahí está el lugar ontológico también de esta particular forma de pensar en la que nos desarrollamos día a día y que debe ser parte de la reflexión del pensamiento complejo, traspasar esas normas, categorías y conceptos. Pero esta es la realidad también en la que nos movemos, ¿no? Una progresiva hipersegmentación de la movilidad o de las inmovilidades que en cierto punto nos hace perder la dimensión del bosque. Desde un primer y muy rápido acercamiento de la perspectiva teórica o corrientes analíticas que utilizo para problematizar sobre la región, sobre los procesos y su complejidad, todavía no la complejidad, digamos, estamos en la etapa previa, es la perspectiva de la corriente decolonial, tanto en su expresión del grupo Modernidad-Colonialidad latinoamericano, sus tres niveles de expresión de la colonialidad, como de la Escuela de Estudios Subalternos hindú para retomar la noción de subalternidad migratoria, ¿no? Digamos, este aparato teórico me permite particularmente situar la problemática de la emergencia del problema de las migraciones contemporáneas, de las migraciones indocumentadas, no regulares, no documentadas, en el contexto histórico de generación de poblaciones subalternizadas, digamos, por esa misma condición de movilidad, es decir, donde la movilidad, hasta cierto punto forzada, no deseada o natural, es problematizada justamente como un problema y no como una característica, digamos, humana, ¿no? Eh, Como digo, mi acercamiento a la complejidad es más reciente que estas primeras bases teóricas, pero simplemente adelanto que densidad y vorticidad son dos elementos también constitutivos ya del aparato teórico de nuestra investigación, ¿no? Acá muy rápidamente hay que, justamente en esta idea de construir nuestras bases epistemológicas y ontológicas, empezar a preguntarse entonces cuándo la movilidad natural del ser humano necesaria para la vida y del resto de otras especies empieza a ser un problema, ¿no? Y buscar esas raíces ontológicas también amerita hacer ejercicios de repente inesperados, como bucear y encontrar la similitud de relatos míticos cosmogónicos en los que se basan nuestras civilizaciones contemporáneas, los tres grandes libros sagrados de las religiones monoteístas. Está el mito de Caín y Abel, la problematización justamente de la movilidad entre hermanos, cuando uno es sedentario y el otro es nómade. Y entonces, bueno, quizás es un ejercicio arriesgado, pero es necesario también empezar justamente a plantearse estos momentos de quiebre epistemológico, donde una característica natural empieza a convertirse en un problema social, ontológico, etcétera. Y obviamente, pues esto se conecta con una multiplicidad de momentos de quiebre o ruptura ontológica, que son las que dan forma a nuestra cotidianidad en el entorno de las ciencias sociales, y son hasta ciencias sociales, naturales, las disciplinas, los conceptos. Y creo que justamente este primer ejercicio reflexivo es necesario para contribuir a esa complejidad sobre la forma en la que pensamos también actualmente, ¿no? Porque estos primeros y a lo mejor arriesgados relatos míticos originarios se han seguido repitiendo a lo largo de la historia, de la historiografía, de los mapas, de la historiografía de los territorios, ¿no? La forma de entender qué es la civilización y qué es la barbarie, hasta dónde llega el progreso, cómo se va a manifestar, ¿no? Y es muy fácil hoy día actualizar, digamos, esos relatos al hilo de los acontecimientos contemporáneos, ¿no? Que justamente es un poco lo que yo hago en el proyecto de investigación alrededor de los grandes megaproyectos en la región de la frontera sur de México.
esta frontera, una vez que empieza a ser vivida, es aprendida en su complejidad, ¿no? Acá están algunos, no todos, obviamente, de los elementos analíticos, de los niveles de investigación, de las variables, de los tratados, es decir, como de toda esa configuración densa y compleja del territorio fronterizo a lo largo del cual transitan las personas, ¿no? Y en nuestro, digamos, propuesta metodológica de cartografía, de cartografiar esa complejidad, ¿no? Entendiendo que el mapa nos permite reducir la complejidad e ir sistematizando distintos elementos que interesan a la investigación y al entendimiento de la complejidad. Entonces, en esa mirada de observación de arriba abajo, vamos sistematizando, acá lo ven, distintas capas de información geográfica con elementos que son sustantivos para el entendimiento de esta relación entre territorios y personas, ¿no? Entre elementos fijos y estáticos y seres en movimiento, ¿no? O en movilidad. Como ven, pues la complejidad de ir primero sistematizando y luego ir tratando de detectar pues, las resonancias, las interacciones o confluencias, pues obviamente ya es un trabajo, digamos, parte de la complejidad, ¿no? Pero a partir también, bueno, de esta mirada cenital, macro, de los procesos que acontecen en la frontera, fuimos documentando las distintas corrientes. Voy a utilizar esta, este, esta concepto, esta analogía muy desafortunada, fluvial, pero para documentar, digamos, la cantidad de personas que podíamos ir detectando en los distintos procesos de migración internacional o de movilidad interna o de espera que podíamos detectar en la frontera sur. Y entonces empiezan a desplegarse justamente esa diversidad de temporalidades, de alcances, de orígenes, de tiempos de estancia, de intereses, ¿no? Fíjense que hay toda una multiplicidad de corrientes, de flujos, de desplazamientos de todo tipo, dentro de los cuales, bueno, ahí está la movilidad forzada o irregular, pero se articula también con impactos del resto de procesos, ¿no? La turistificación, la gentrificación, digamos, la geopolítica de los territorios influye y va moldeando hasta cierto punto las trayectorias, las posibilidades, ¿no? Y las rutas, ¿no? Entonces, sobre ese territorio empieza, como vemos acá, todavía con la línea fronteriza para desmitificar también la idea, ¿no? La misma idea de frontera, que enraiza fuertemente con esta concepción normalmente estatocéntrica y estadocéntrica de las ciencias y de la forma de generación del conocimiento, ¿no? Tenemos herramientas fijadas en lo estático, en la permanencia, en la residencia, y entonces de repente en el mapa que construyen los grandes megaproyectos de la región, el Tren Maya, el corredor transísmico y Sembrando Vida también, empezamos a documentar, bueno, a tratar de graficar, ¿no? Cómo se ve en el mapa la interacción, el encuentro, ¿no? De esta multiplicidad de elementos que, más allá de estar representados acá de forma individualizada, como pueden ser, no sé, las corrientes de turistas, por ejemplo. El turismo es una gran puerta de entrada también para procesos de movilidad interna, de migración, tanto de personas sin documentos como para el asentamiento de personas de Estados Unidos o Canadá. Se liga con procesos de gentrificación en las ciudades que expulsan a las poblaciones mayas hacia otros territorios, ¿no? Donde además pues ya se pierde el vínculo identitario, territorial. Esto genera pues, nuevos procesos de industrialización y explotación de la tierra. Y acá pues se junta el desplazamiento de fuerzas de la Guardia Nacional o del Ejército con la devolución de personas migrantes desde la frontera sur de México. Es decir, en este espacio concreto de la frontera sur y alrededor de estos grandes proyectos se encuentran y articulan una diversidad de elementos migratorios que conectan también con otros elementos ambientales. Es decir, los pasos de migrantes en la frontera sur de México también se mueven y están articulados con la crecida o no del Suchiate, con la temporada de lluvias, ¿no? Hay articulaciones orgánicas entre estos fenómenos problematizados
de la migración con otros entornos naturales y biosistémicos de la frontera sur, ¿no? Que hay que considerar. Entonces, en esta ya no solo emergencia, sino concatenación de complejidades para entender esta relación entre procesos móviles y procesos estáticos, pues obviamente nuestros primeros referentes son estas grandes propuestas reconocidas, ¿no? Transdisciplinarias, en las cuales se trata de aportar al conocimiento de una disciplina a partir de, digamos, los avances de otra disciplina aparentemente antagónica, ¿no? Está el gran reto del pensamiento complejo justamente de construir esas rupturas epistemológicas donde el ser humano, la naturaleza, Dios, y ya por tanto de ahí todos los conceptos bipolares y antagónicos han seguido permeando hasta ahora, ¿no? En estas propuestas que justamente recuperan estos vínculos entre lo natural y lo social, nosotros empezamos a construir, digamos, primero como a través de una referencia visual. Lo que está pasando en la península aparenta o podría aparentarse, podría graficarse con esta idea del vórtice, ¿no? Nuestra primera idea del vórtice, pues es un huracán, pero bueno, un vórtice es, desde la matemática, la dinámica de fluidos, es un tipo de movimiento que articula corrientes distintas, que vienen de distintas escalas, que vienen de distintas temporalidades, alrededor de un centro, alrededor de un punto, de un ojo, que puede ir desplazándose muy lentamente, mientras las corrientes a su alrededor, los flujos, van a distintas velocidades. Y eso no significa que no haya como una articulación de esa diversidad al conjunto del fenómeno del vórtice. Entonces, empezamos a pensar en la potencia que tiene la noción de vórtice para empezar a justamente redimensionar el problema migratorio hacia un debate humano. Es decir, volver a recuperar justamente esa idea de la movilidad humana como algo natural, y entonces el problema justamente está en la estructura, en las estructuras que han hecho que eso sea un problema, y también vincularlo justamente con el resto de procesos orgánicos de nuestro planeta. Y uno pensaría que, bueno, pero los huracanes, siempre me comentan luego eso, los huracanes son destructivos, son peligrosos. Bueno, desde el punto de vista humano, sí, pero tienen su organicidad. Y entonces, igual que pasa con, digamos, estas tormentas o como movimientos, digamos, de corrientes de aire o los propios movimientos de las especies no humanas migratorias, desde este punto de vista podemos justamente como tratar de plantear una mirada que también es radicalmente distinta a la que ha impuesto la tradición, que es plantear miradas móviles, cinéticas, teorías y metodologías en movimiento que sean capaces de captar la movilidad, que es la sustancia natural, y descentrar la permanencia y el sedentarismo con todos los problemas que ya sabemos que conlleva y conllevará. Te lo dejo por acá. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Sergio Prieto, por su presentación. Realmente muy interesante, como todas y cada una de las ponencias que se han desarrollado en esta segunda mesa de trabajo denominada espirales cognitivas, como una relación alternativas ante una crisis civilizatoria.